Buenos días, chicos. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar con esta segunda parte de esta semana, continuando con lo que estábamos viendo del concepto de energía. Pues antes de empezar, quisiera dar un repasito de lo que son los tipos de energía. Recuerden que la energía está presente en todos los aspectos de la naturaleza y lo encontramos en el movimiento de las cosas. Simplemente es la capacidad de mover cosas o de generar movimiento de elementos o seres vivos. No necesariamente tienen que ser cosas, sino también seres vivos. Entonces, esa energía se puede clasificar en energía mecánica, energía mecánica, energía química, energía electromagnética y energía nuclear. Es como las... Ah, perdón, y faltó por acá otro, y energía térmica. Esos son pues como los más básicos o principales tipos de energía que están presentes en la naturaleza. Entonces veamos que la energía mecánica está presente en el movimiento de los cuerpos, por ejemplo una pelota cayendo, el movimiento de un planeta, la montaña rusa, el carrito de una montaña rusa que va cayendo, son ejemplos claros de la energía mecánica. La energía química es propia de los cuerpos que necesitan algún elemento químico para producir movimiento, por ejemplo la combustión de la gasolina, los alimentos. Nosotros obtenemos energía química a partir de los alimentos o los combustibles en general. Ahí estamos hablando de energía química. Perdón. La energía electromagnética tiene que ver con las cargas eléctricas en movimiento, electrones. Estos electrones en movimiento pueden generar electricidad o magnetismo. A ese tipo de energía se le conoce como electromagnética. La energía térmica tiene que ver con la temperatura. Cualquier cuerpo que experimenta un cambio de temperatura está experimentando una energía térmica. Y la energía nuclear, que tiene que ver con la iteración de los núcleos de los átomos. Esos son entonces los 5 tipos de energía que vimos esta semana en relación pues con un problema problematizante que habla sobre una represa o una presa hidráulica en donde nos estamos concentrando en energía mecánica. ¿Listo? Vamos entonces aquí otra vez entonces a continuar.
Entonces, respecto a la hidroeléctrica, el embalse de agua siempre está a cierta altura. Entonces, recordemos que en una represa, bueno, una hidroeléctrica, siempre va a haber un embalse. Ese embalse es el que va a obtener el agua para producir un flujo de agua. Ese flujo de agua va a depender en cierta medida de cómo esté el nivel de agua de este embalse. Entonces, este flujo va a depender de eso. Ese flujo de agua entonces hace mover el generador mueve unos imanes y esos imanes al movimiento producen la energía eléctrica. Eso pues lo vimos en la clase pasada. Entonces así el resumen de lo que sucede en una hidroeléctrica. Entonces, en relación a lo que estamos observando, allí existen varias variaciones, así suena redundante, o diferentes variaciones de la energía, de los tipos de energía que está transcurriendo acá. Entonces, si llamáramos a este primer instante con un tipo de energía, ¿qué nombre le pondríamos a ese primer instante? Energía mecánica. Energía mecánica. Al agua acumulada la llamaríamos energía mecánica. Bueno, cuando el agua se empieza a mover, ¿qué energía con qué energía lo podríamos llamar? Esa agua que se está moviendo ahí. Energía cinética. Energía cinética, bien franco. Aunque la energía cinética, recordemos que hace parte de la energía mecánica. Todo lo que tiene que ver con movimiento hace parte de la energía mecánica, sino que una de las energías mecánicas se conoce como energía cinética. Luego esa energía cinética hace mover este rotor y hace mover estos imanes. ¿Ahí en qué se transformaría? Química. Energía electromagnética. Energía electromagnética, muy bien, campero. Entonces ahí estaríamos viendo una transformación a energía electromagnética y esa ya se distribuye a las redes eléctricas. Ese entonces sería las respuestas a estas preguntas. Aquí hay una caldera. Esta caldera es otra forma de generar energía. La energía a partir del calor, es decir, no a partir de una represa de agua, sino a partir del calor. Entonces aquí, en relación con esta represa, cada elemento que representaría de esta represa, es decir, aquí por ejemplo, ¿cuál sería la primera energía? Energía térmica no. La energía térmica sería la energía generadora. Por ahí luego se fue. ¿Y quién más habló de energía térmica? Miranda. Miranda. Exactamente, aquí el calor es el generador de la energía, mientras que aquí es la energía mecánica del agua la que va a generar la energía. Aquí es el calor. Y dependiendo de la cantidad de calor, pues va a ser el movimiento de esto. Entonces, aquí colocan agua, esa agua se pone a calentar, y el vapor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué produce el vapor? Mueve el pistón, movimiento. Mueve el pistón. Entonces aquí esa energía térmica o calórica, ¿en qué se transforma? Energía cinética. En energía cinética. Entonces aquí el vapor va a empezar a mover este pistón y va a generar energía cinética. Luego esa energía cinética del pistón, ¿qué hace mover? La biela para que ya se mueva la rueda. Ajá, se mueve la rueda. ¿Y eso qué tipo de energía sería? Mecánica. Mecánica, también energía mecánica. Y luego aquí esto mueve un motor o un generador y ahí se transforma en energía. ¿Qué? Mecánica. No. El generador aquí Eléctrica, electromagnética. en energía electromagnética. Entonces, mire, esta es otra forma de generar electricidad. Casi todas las formas de generación de electricidad experimentan transformaciones energéticas. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Aquí, ¿qué estaría sucediendo? Energía solar. El sol, la energía. Energía solar, esa es energía lumínica. Olvidé colocarla aquí en el resumen. Esa es energía en forma de luz, luz o radiación. La radiación también produce energía.
Aquí lo que sucede es que la luz del sol es aprovechada por unas celdas solares, que no es más que óxido de silicio. Entonces la radiación hace que algunos de los electrones del óxido de silicio empiecen a circular y se genere electricidad. Esa es una transformación mucho más sencilla. Simplemente la radiación mueve unos electrones aquí en las plaquetas solares y esos electrones en movimiento producen la electricidad. ¿Esto aquí qué tipo de energía sería? Energía cinética. Mecánica. Energía mecánica o cinética, pues si estamos hablando del movimiento del martillo. ¿Y de dónde se obtiene el movimiento del martillo? ¿Quién lo está dando? De la mano De la fuerza, ¿no? De ¿Y quién le dio esa fuercita al hombre? del- Sería ahí la energía química, ¿no? Ajá, ¿y de dónde obtuvo la energía química ese hombre? De los alimentos. De los alimentos. Bien. Bueno, esta partecita es simplemente qué concluyes de cada uno de estos, ya lo acabamos de resolver. Entonces vamos aquí a leer el concepto de energía, ¿quién no lo lee? La energía es la capacidad de producir transformaciones como productos de las interacciones entre sistemas o entre las partes de una, unos sistemas. Por ejemplo, este fenómeno se manifiesta en situaciones como elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo, quemar un trozo de madera, descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. La energía es una magnitud cuya unidad de medida es el En el C.I. sistema internacional. Sí. Es el julio, también se usa el Energía. Bueno, entonces cada que mencionemos la palabrita julio estamos hablando de unidades de energía, así como por ejemplo para medir fuerza utilizamos el newton, para medir energía lo vamos a expresar en julios. El julio es la unidad con que se mide la energía que tiene un sistema o un cuerpo, dependiendo pues del tipo de energía que estemos hablando. Si es eléctrica, si es mecánica, si es térmica. Estamos hablando de energía en julios. Bueno, vamos ahora sí a entrar a uno de los conceptos de energía. En este embalse, vamos a imaginarnos un embalse. ¿Qué función cumple el nivel del agua con respecto a la base de la central eléctrica? Es decir, esta base de la central eléctrica por lo general se ubica siempre al nivel de la profundidad del embalse. Entonces, ¿qué función cumple este nivel de agua? Permitir que fluya el agua y que se genere el movimiento. ¿Cómo, campero? No te escuché bien. Si quieres lo escribe. Permitir que fluya el agua y que se pueda generar el movimiento. Permite que fluya el agua, o sea que tiene que ver el nivel de esta cantidad de agua. Supongamos que llovió mucho y el nivel subió. ¿Influye en algo? Empieza a bajar con más fuerza. Empieza a bajar con más fuerza. Y si, por ejemplo, Pues, dígame, Seferino. yo pienso que se desbordaría ya. Bueno, vamos a suponer que esta represa no la vamos a construir con el tubo de acceso, este sería el tubo de acceso, no la vamos a construir aquí a este nivel, sino que la vamos a construir un poquito más abajo. ¿Influye o no influye? Sí, porque allá abajo el agua no fluye. ¿Va a influir o no va a influir? Sí, Sí, porque claro. bajaría con fuerza ya. La fuerza, ¿cierto? La fuerza con que va a bajar el agua. Abajo el agua no fluye. Ahora supongamos que yo construyo una represa con una profundidad muy grande, entonces hago ese tubo donde se va a tomar el agua, lo hago mucho más arriba, entonces el embalse se puede llenar mucho más. ¿Va a influir en el movimiento de esta turbina, sí o no? Pero el tubo va a seguir siendo el mismo. Venga, yo lo explico aquí en el tablero mucho más. Vamos a suponer dos situaciones. Recordemos que una represa o una central hidroeléctrica
siempre tiene aquí el embalse de agua y él toma el agua por una tubería. Entonces esa tubería va a dar acá abajo, en el nivel del suelo, va a dar aquí a los generadores. Estos son los generadores pues, que generan aquí la electricidad. Entonces estoy suponiendo el siguiente caso. Vamos a suponer que yo voy a construir una represa y no, esta represa no me está gustando así. Vamos a hacerla más alta. Y el tubo de acceso lo voy a poner más arriba, o sea que yo puedo llenar la represa mucho más. O sea que este tubo ya no quedaría aquí, sino que quedaría más arriba. ¿Influye en el movimiento de esas turbinas eso o no influye? Sí, Yo pues diría yo creo que, ¿Por que qué? tiene que tener tiene que haber una turbina más grande porque hacer más presión del agua. Va a haber más presión del agua, perfecto, Miranda. O sea que sí influye la altura. Bueno, a ese tipo de energía, tiene una definición, ya vamos a ver más adelante cómo se le conoce ese tipo de energía. Si el embalse de agua estuviera al mismo nivel del río, es decir, vamos a suponer que este embalse, el nivel del agua, está a este mismo nivel de acá donde están las turbinas, o sea que yo coloco el tubo acá, derechito. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? No, No, no ¿Por qué no funciona funciona? porque no tendría No tiene presión. bastante No capacidad. tendría como Mira fuerza. la fuerza. Exacto, por ahí todos lo dijeron, ¿no? Escuché por ahí a Sara, ¿quién más habló? Yo, Seferino. Bien, no tendría la fuerza o la presión suficiente, ¿ya? Es decir que para funcionar esta turbina, algo tiene que ver con un elemento llamado altura. Ese elemento altura tiene algo que influenciar ahí. Vamos a ver en qué consiste ese elemento altura. Si se aumenta la cantidad del agua, bueno, esto ya lo respondimos ahorita. ¿Cómo afectaría el fenómeno? Nos respondieron que aumenta esa presión. Si se aumenta la altura del embalse con respecto a la base de la central, pues sería pues, más o menos la misma respuesta que nos dieron ahorita. Si se aumenta la altura, pues esa presión va a aumentar. Es decir, que ahí la altura, a lo que llegamos aquí a la conclusión, es que la altura algo tiene que ver con el funcionamiento de esa represa. Esto lo voy a omitir porque viene siendo la misma. Bueno, a ese tipo de energía que tiene que ver con la altura, a ese tipo de energía se le conoce como energía potencial gravitacional. Aquí faltó la palabra gravitacional. Energía potencial gravitacional y tiene que ver con la altura. ¿Ya? Es un tipo de energía mecánica asociada a la posición y configuración de un objeto, es decir, que constituye la energía almacenada en un objeto respecto a la altura. Es decir, tiene que ver con la altura. Y el modelo matemático que representa esta energía es energía gravitacional igual a masa por gravedad por altura. O sea, que va a depender de tres elementos, de la masa, de la gravedad y de la altura. El ejemplo más común, o el ejemplo más claro, es un objeto cayendo de cierta altura. Un objeto cayendo de cierta altura, pues entre más altura, más que Más Más energía. presión. más energía va a acumular, más energía. Imaginémonos, por ejemplo, un balón de fútbol que nos cae de un segundo piso y nos cae en la cabeza comparado a un balón de fútbol que cae desde un edificio de 20 pisos y nos cae en la cabeza. ¿Cuál duele más? de 20 Y pisos. más altura. Entre más altura. ¿Y por qué duele más ese? ¿Qué sucede? Viene con Que más viene con más velocidad. fuerza. baja con más fuerza. Va con más fuerza Más y fuerza de gravedad. exacto, va con más fuerza o con más velocidad, es decir, por ahí alguien mencionó la palabra velocidad, es decir, entre más altura, más velocidad va a ganar ese objeto, es decir, es evidencia de que está acumulando más energía. Eso mismo pasa en una central hidroeléctrica. En una central hidroeléctrica, pues esta altura que lo que va a hacer que el flujo de agua gane cierta velocidad. Si la altura no es suficiente, o sea, si no es una altura considerable, pues la velocidad no va a ser la suficiente para mover esa turbina, o sea que no va a funcionar bien el generador. O sea que aquí la altura tiene mucho
que influencia. Entonces, ese tipo de energía se conoce como energía potencial gravitacional y depende directamente de la masa, la gravedad y la altura. ¿Listo? Vamos aquí a colocar entonces un ejemplito. Entonces vamos a suponer el ejemplo que les ponía ahorita. Dos situaciones diferentes. Un niño desde una altura, vamos a ponerle una altura de 50 metros, un edificio bien alto, y otro niño que lanza el mismo balón desde una altura de 3 metros. Entonces vamos a calcular la energía en cada uno de esos casos. Recordemos que a ese tipo de energía se le conoce como energía potencial gravitacional. Se representa de esa manera. Y se calcula masa por gravedad por altura. Entonces vamos a suponer que ese balón tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Qué energía entonces tendría ese balón en esta situación y en esta situación? Vamos a calcularla para la situación 1. Entonces sería masa del balón. ¿Cuánta masa tiene ese balón? 1. 1 kilogramo. Por gravedad. 10. 9,8, ¿no, profe? 9,8, pero nosotros lo aproximamos para facilidad de cálculos a 10. 10. Y en la situación 1, llamemos a esta la situación 1 y esta la situación 2. Aquí Por 3. a 3 metros. 10. Listo. Entonces simplemente la energía potencial en la primera situación sería 1 por 10 por 3. 1 por 10. 10. 10 y 10 por 3. 30. 30. 30. Entonces se dice que a 3 metros ese balón tiene una energía de 30 julios. ¿Listo? A eso se le dice así, que la energía acumulada de ese balón es de 30 julios a esa altura. ¿Sí quedó claro? Sí, Pero ¿cómo profe. así? Ese es todo el profe. procedimiento. Eso. Solamente eso. Eso es todo el procedimiento. Ya después, más adelante, vamos a ver esto, dónde se utiliza para el cálculo de velocidades. Vamos por partes. Entonces, esa es la energía potencial de ese balón. Entonces, en la situación 2, ¿qué es lo que cambia? La altura. masa Altura. y la altura. La La masa masa y la cambia. altura. No, el no. balón La es masa el sigue mismo. siendo La igual. altura. La altura. Entonces, simplemente este ya no está a 3 metros, sino que está a ¿cuánto? 50. A 50 metros. O sea que aquí ya no son 30 julios, sino que son 500 julios. 500 julios. Entonces mire todo lo que ganó de energía con solo aumentar a 50 metros de altura. Aumentó a 500 julios de energía. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces recordemos, cuando ahí me apagas ahí que estás, listo, gracias. Entonces recordemos, la energía potencial gravitacional es simplemente la relación que existe entre la masa de un objeto y la altura a la que está ese objeto. Y donde haya una gravedad. Entonces yo hago una pregunta, si yo me voy al espacio o a un lugar donde no haya gravedad, ¿tendré energía potencial, sí o no? No. Porque la gravedad es lo que da eso, lo que hace que funcione. Exactamente, si me voy al espacio, pues este concepto desaparece, porque la energía gravitacional, como su nombre lo dice, potencial gravitacional, depende directamente de la gravedad. Es decir, que en el espacio no habría ningún tipo de energía. Bueno, vamos por acá. Existe otro tipo de energía potencial en mecánica. Recordemos que estamos en energía mecánica. Entonces, primer tipo de energía mecánica, la energía potencial gravitacional. Y el otro tipo de energía potencial es el que acumula un elemento elástico. Cuando yo hablo de un elemento elástico, estoy hablando de un resorte, de un caucho, de cualquier elemento que sufra una deformación, o sea, que su geometría se deforme. Estamos hablando de un elemento elástico. A ese tipo de energía se conoce como potencial
elástica y depende directamente del resorte o el material que esté hecho ese resorte. Me explico. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera que comprimir un resorte de esos de lapicero, que son unos resortes delgaditos, a comprimir, por ejemplo, el amortiguador de un vehículo. ¿Cuál sería más dificultoso de comprimir? El Amortiguador amortiguador. del vehículo. El amortiguador del vehículo. ¿Y cuál acumularía más energía? ¿Cuál puede acumular más energía, el amortiguador o el resorte de lapicero? Creo que el amortiguador no. El amortiguador al ser un elemento tan fuerte puede acumular más energía. Entonces, cuando yo hablo de un resorte, estoy hablando de un concepto físico conocido como constante de elasticidad. ¿Qué es la constante de elasticidad? Es una constante que me dice qué tan fácil es comprimir o estirar un resorte. A eso se le llama constante de elasticidad. Si tiene un valor pequeño, por ejemplo, si es de 1 Nm, las constantes se expresan en unidades de fuerza. Si la constante es de 1 Nm, significa que este resorte yo lo puedo estirar y comprimir ¿con qué? ¿Con facilidad o con dificultad? Facilidad. Facilidad. Con facilidad. Si hablo, por ejemplo, del amortiguador de un vehículo, cuya constante es aproximadamente 100.000 Nm, ya estamos hablando de un resorte que es duro o flexible. Duro. Un resorte muy duro. Para comprimirlo o estirarlo hay que hacer mucha fuerza. Este valor significa que hay que hacer mucha fuerza. Entonces esa energía que acumula un resorte depende de esa constante. A esa energía se le conoce como energía potencial elástica. Por eso se coloca esta acá. Algunos lo colocan, pues en algunos textos aparece energía potencial elástica o energía potencial K, que significa elástica. Eso no importa pues el subíndice, lo importante es entender que viene de elasticidad. Y esa se representa con esta expresión, K por X al cuadrado dividido 2. Esa X, no se vayan a confundir, simplemente es el valor que se comprime o el valor que se estira. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Significa que si un resorte no se estira ni se comprime, ¿acumuló energía elástica, sí o no? No. Está ahí quieto, no pasa nada con ese resorte, o sea, lo que se comprimió fue cero, pues no tiene ningún tipo de energía. Pero si yo ya lo comprimo, y supongamos que lo comprimo y pongo ahí una bolita, ¿qué pasa con esa bolita después de que lo suelto? Se dispara. Sale disparada. Esa es una evidencia de que el resorte acumulaba energía. Ahí estamos viendo una transformación. Entonces, un ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una cauchera o que un niño tiene una cauchera cuya constante es de 20 Nm. Y va a disparar una bolita estirando ese resorte medio metro. O sea, va a estirar ese resorte medio metro. ¿Qué energía acumula ese resorte? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces sería 20 por 0,5. Entonces la fórmula dice K por X al cuadrado dividido 2. Entonces primero la energía potencial elástica de ese resorte. ¿Qué constante tiene ese resorte? 20. 20 Newton metro por 0,5. 0,5 y 0,5 al cuadrado. eso, mucho cuidado ahí con eso porque eso está aquí elevado al cuadrado dividido 2. Entonces ahí ya la energía potencial elástica sería 20 Newton metro por, primero resuelvo este cuadrado, 0.5 por 0.5, 0.25, dividido 2. ¿Sí quedó claro lo que dice aquí?
Sí, resolvió primero Sí, el cuadrado. Eso, entonces mire que acá esto está al cuadrado. ¿Qué significa que algo está al cuadrado? Que hay que multiplicarlo dos veces. 0.5 por 0.5. Paso final, 20 por 0.25. Eso daría, vamos a hacerlo que este lo ve acá. 2 por 25, 50, eso daría 5. Entonces la energía potencial elástica, 5 newton dividido entre 2, newton por metro cuadrado. Dividido entre 2. Y 5 dividido 2, eso daría 2.5 julios. Es decir, que la energía acumulada de ese resorte es de 2.5 julios. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces esos son los dos tipos de energía potencial. ¿En dónde se utiliza eso? Se utiliza en muchos conceptos, ya que la energía potencial es la que puede generar más adelante una energía cinética. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica es la energía potencial del agua la que puede generar la energía cinética, y esa energía cinética a su vez generar la energía eléctrica. Bueno, aquí en la guía, ya lo estoy compartiendo. Listo. Entonces aquí en la guía hay un elemento para entregar. Bueno, son estos 4 ejercicios. Entonces se resuelve como lo expliqué ahí. Aquí están preguntando cuál es la energía potencial gravitatoria que posee un balón de 1 kilogramo ubicado aquí donde está esta rayita. Recordemos que debemos colocar nuestro número de lista. A n metros de altura. En el espacio coloca el valor dado por el docente. Bueno, aquí es el colocar el número a la lista. Listo. De ahí que haya la energía gravitacional de ese valor. Aquí, si un objeto de 10 kilogramos cae al suelo con una energía de 250.000 julios, ¿desde qué altura fue lanzado? Ahí ya me están dando es la energía, tengo que calcular la altura. Vamos a intentar resolverlo. Si no son capaces, en la próxima clase yo voy a dar una explicación entonces de esto. Listo, entonces vamos a intentar hacer estos ejercicios, los que podamos, y los que no, entonces la próxima clase yo voy a dar una explicación de cómo resolverlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí está claro lo que estoy dejando aquí de ejercicio? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a intentar resolver esto, y la próxima clase entonces nos encontramos para resolver las dudas y revisar cada uno de estos ejercicios. Listo, entonces tenemos toda esta semanita y la próxima clase los vamos a socializar. Ok, chicos, entonces por hoy dejamos ahí. Hoy entonces vimos el concepto de energía potencial y energía potencial gravitacional. ¿Alguna otra preguntita? No, profe. Ok, entonces si no hay preguntitas, dejamos entonces así por el día de hoy. Recuerden, de todas maneras, estoy por el WhatsApp ante cualquier inquietud. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, chicos.